Verso 10, ¿por qué no nos debemos acomodar? Porque ¿quién murió por nosotros? Para que velemos, dice, y no que durmamos juntamente, perdón, y vivamos juntamente con Él, digamos. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Y eso lo hizo Él para que velemos, para que estemos pendientes, para que estemos anuentes, para que estemos hoy más que nada preocupados por alcanzar esa salvación, para que estemos juntamente con Él. Si nos damos cuenta, todos estos versos casi hablan lo mismo. Pero es: no te acomodes, no eres de la luz, no eres de las tinieblas, no te embriagues, sé sobrio, esté pendiente. Si nos damos cuenta, todos estos versos tienen lo mismo que tiene Mateo 24. No te acomodes. Y para terminar, Pablo dice: así por lo cual, animémonos unos a los otros, edifiquémonos unos a los otros, capacitémonos unos a los otros, así como lo hacéis. Como que dice, Tesalónica lo estaba haciendo, Pablo solo está confirmando, está escribiendo algo que ya estaban realizando, y por eso les dice: no les tienen necesidad que les hable de tiempo, no, ustedes ya saben, no se acomoden, ustedes no pueden estar, ya es tiempo, ahora sí me voy a volver el cristiano, ahora sí voy a empezar la iglesia porque ya me dieron señales. No. El cristiano evangélico está pendiente día con día, anuente, entrenado, capacitándose, buscando las cosas de Dios, porque no sabe si la muerte física lo encuentra hoy o la venida de Cristo Jesús. De todas maneras, cual sea, está preparado para recibir y lograr la realidad de la salvación en su vida. Y con ello terminamos y nos vamos a la introducción. Libro de Primera de Tesalonicenses. Enfoque: la segunda venida de Cristo. Introducción. La ciudad de Tesalónica, la cual estaba situada a poco menos de 170 kilómetros al suroeste de Filipos, era capital, ciudad principal y puerto de la provincia romana de Macedonia. Su población se componía de 200,000 personas, en la cual había una comunidad judía grande. Cuando Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje, fue interrumpido en su fructífero ministerio para esta ciudad, ya que terminó prematuramente debido a la intensa hostilidad de los judíos hacia él. Según Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como siempre, lo primero que quiero hablar es el enfoque o cuál es el enfoque o por qué determiné poner el enfoque de la segunda venida de Cristo Jesús, porque es un tema que es cierto. De cierta manera, lo hablaba hace poco con unos pastores y me decían: bien, hermano, pero eso no nos aleja de la salvación de Dios. Que usted tenga una interpretación y que nosotros tengamos otra interpretación. ¿Les cuento? Sí. Ellos me decían: no, porque nosotros lo entendemos de una manera, usted lo entiende de otra manera. Bien. Insisto, lo primero que tenemos que hacer es que el Espíritu, la iglesia, tiene que entender que el Espíritu jamás lo va a poner a acomodarse, a practicar el pecado. Jamás el Espíritu va a querer que ustedes, de cierta manera, siendo cristianos evangélicos, haya deseos de pecar, porque conoce el Espíritu que nuestra carne es débil y que el pecado tiene un deleite, pero en la carne, en el alma no. Créanme, ustedes pueden verlo. Digamos, nosotros no queremos pecar, pero de repente pecamos. Créanme, nos sentimos los hombres más miserables, dudamos de la salvación, hasta dudamos ser hijos de Dios, porque siendo hijo de Dios, ¿cómo yo pude hacer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pablo lo dice: miserable soy, porque hago lo que no quiero hacer, pero eso hago. Entonces, nos sentimos así. Pero de repente nos damos cuenta pero Dios me entiende. Pero Dios sabe que también tengo necesidad del pecado. Entonces, seguimos practicando pecado, vamos a la iglesia, pecado, de tal manera que llegamos a un momento que nos volvemos insensibles al pecado. Como que vemos el pecado como algo normal, como comernos una tortilla de frijol, cuando no es así. Pecar es faltarle a Dios, es separación de Dios, y ya no vamos a sentir esa sensibilidad, ya no vamos a creer que estamos lejos de Dios, estamos cerca de Dios aún pecando, pero no es así.
el pecado nos separa de Dios. Entonces necesitamos hacer conciencia. ¿Por qué es necesario entender la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Uno, porque no debe haber acomodo al pecado en mi vida. Dos, la segunda venida de Cristo Jesús no me debe sorprender. Tres, no soy hijo de las tinieblas para andar en tinieblas, embriagándome en pecado. El pecado puede ser como algo para embriagarme. Si nos damos cuenta, el pecado nos embriaga. Y ya embriagados, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, ya embriagados, ya metidos en el pecado, empezamos a hacer a pecar y de tal manera que ya de cierta manera ni la verdad, ni Dios, ni su palabra nos va a poder influir. Nos vamos a volver como Satanás. Porque Satanás, al entender, si nos damos cuenta, la verdad, lo de Dios no lo pudo contener para volverse perverso, para volverse pecador, para volverse la mentira, para hacer todo lo que hace hoy en día. No lo detuvo la verdad. De todo modo lo hizo y se volvió como es. Por eso mismo nosotros necesitamos entender que si seguimos practicando pecado llegará un momento en que ya no vamos a poder regresar a Dios. Nos vamos a creer más que somos más pecadores, que somos más hijos de Satanás y no hijos de Dios. Y por ello nosotros necesitamos dejar de practicar. En otras palabras, para que no nos guste. Entender la segunda venida de Cristo Jesús a la manera correcta es no acomodarnos, no andar pecando, no andar como hijos de las tinieblas, andar sobrios, andar prudentes, ya no andar buscando señales si Cristo ya viene, porque la mayoría que busca señales están buscando, ahora sí me voy a firmar. Pero no necesitamos señales, necesitamos estar anuentes, presentes, pendientes de la venida de Cristo Jesús. Y eso es lo que le fomenta la palabra, Cristo, los apóstoles, lo que estamos leyendo hoy en día, lo que estamos entendiendo. Entonces, si yo les enseño acomodamiento, estoy yendo contra la palabra. Si yo les enseño, bueno, Cristo va a tardar probablemente unos 1000 años más, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Pecar? Si yo les enseño, la Biblia dice que nosotros en el Espíritu tenemos que decir, ven ya, te esperamos. ¿Quiénes hacemos esos? ¿Alguien que está pecando? No, que no venga, porque sabe que está pecando y no quiere dejar el pecado. Pero alguien que está en el Espíritu, ven Señor, te esperamos. ¿Por qué? Porque la fuerza del Espíritu lo hace sentir que no está pecando. Entonces no hay nada que me impida que Cristo venga hoy, mejor si viene hoy. Porque estoy en el Espíritu. Entonces, esto que nos lleve a dar a entender en dónde estamos. La palabra en esta parte nos lleve a un espejo. Estamos en las tinieblas, estamos embriagándonos en pecados. ¿Qué estamos haciendo? O cada día estamos más disciplinados y buscando cada vez más a Dios, que es el verdadero objetivo por el cual necesitamos estar con Él, porque somos hijos de luz y no nos debe sorprender ese día. Así que lo dejo acá y vamos a ir entendiendo otros puntos más poco a poco. El primer punto de la introducción nos habla de que Tesalónica estaba situada a menos 70 kilómetros suroeste de Filipos. Era capital, ciudad principal de un puerto de provincia romana de Macedonia. Su población nos habla la cantidad que era, nos da a entender que era grande, nos habla de que Pablo fundó en su segundo viaje esta iglesia, pero fue interrumpido lógicamente por los judíos que de cierta manera lo acecharon de una manera abrupta. Y entendemos según Hechos 17:1, pasando por Antiópolis a Polonia, llegamos a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, que es donde ellos se dirigieron, donde ellos empezaron, pero la mayoría de judíos resistieron a Pablo y lo querían linchar, lo querían matar. Entonces por ello que Pablo salió abruptamente. Y me llama la atención porque dentro de la idea que tenemos de tesalonicenses es que era gente culta, estudiaba la palabra, entendía la palabra. Entonces Pablo
por ello que les habla a ellos de una manera, podríamos decir, casi que parafarseada, y no les da tantas instrucciones tan específicas porque era una iglesia que entendía. También es por ello que les dice que ustedes no tienen necesidad que les hable de los acontecimientos, porque ustedes están pendientes, están anuentes y no los va a sorprender ese día. Así que Pablo, basado en esto, les está hablando a ellos, les está dando a conocer lo que ellos están haciendo y lo están haciendo muy bien. Así que Pablo casi que los está felicitando y por ello entendemos todo esto. Y el enfoque es esto, la segunda venida de Cristo Jesús, y realmente es un evento grandioso, grandísimo, un evento que lógicamente va a acontecer al tiempo estipulado por él, y vendrá tal como él lo dijo, y realmente entenderemos y conoceremos ese evento magnífico. Obligándolo a dejar Tesalónica. Sucediendo esto, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica, según Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En el segundo punto de la introducción entendemos que Timoteo fue el enlace entre Pablo y Tesalonicenses. Pablo delega a Timoteo, el cual pues gracias a Dios era un enviado, un hermano, un servidor de Dios, un colaborador del Evangelio de Cristo, confirmando y exhortando respecto a vuestra fe. Timoteo les da informe a Pablo sobre el trabajo que él notaba en la iglesia de Tesalonicenses respecto a la fe, respecto a que ellos de cierta manera manifestaban el Evangelio de Cristo, estaban interesados en el Evangelio de Cristo. También de cierta manera ven a Timoteo como un servidor de Dios y se dan cuenta de que Timoteo está haciendo un trabajo muy necesario para ellos recibir también las indicaciones de Pablo. Lógicamente Pablo ya no pudo continuar con ellos. Él lo hubiese querido, pero de igual manera a través de estas cartas nos damos cuenta que gracias a Dios Timoteo sí podía andar libremente, no era perseguido y por ello cumplía el papel de servidor y siendo conexión entre Pablo y la iglesia. A inspeccionar la iglesia naciente, después de cumplir su encargo, Timoteo viajó a Corinto con el informe que Pablo le requirió, según 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también vosotros a nosotros. En respuesta a este informe, Pablo escribió esta epístola dirigida a los de Tesalónica, quizá de 3 a 6 meses después de haber fundado la iglesia. El trabajo de Timoteo al inspeccionar la iglesia era el encargo que Pablo le había dado. Cuando él viaja a Corinto le da el informe a Pablo sobre cómo ellos se desenvolvían, cómo Pablo recibía la noticia de la fe que ellos estaban manifestando y cómo también ellos de cierta manera manifestaban el amor, la confianza y la esperanza en Dios. Así que Pablo realmente se dirige esta epístola en respuesta a todo lo que él recibe como informe. Y está tratando Pablo de darles a ellos en sí un fundamento a la iglesia, que la iglesia entienda que está haciendo o que está siguiendo el camino correcto. Como les decía, Pablo, pienso que era tanta la confianza en Timoteo y Timoteo en Pablo, que la iglesia percibe el trabajo de Dios. Digamos, el saber que realmente el Espíritu Santo a través de Pablo estaba obrando y guiando a esta iglesia a través de estas cartas. Y lógicamente el intermediario Timoteo estaba haciendo un trabajo excelente, porque realmente para ese entonces era importante que la iglesia tuviera conexión. En este caso la iglesia también había gente
de otras naciones, no solo judíos. Había una comunidad grande de judíos, pero estaban otros. Entonces, realmente el punto acá era de que, recordemos que Pablo era el apóstol a los gentiles y los gentiles necesitaban que de cierta manera el Espíritu Santo confirmara el apostolado de Pablo sobre ellos para que existiera la conexión correcta y precisa para esta iglesia. Así que es lo que entendemos en todo lo que es la introducción. Autor Pablo. Tema: el retorno de Cristo. En el autor entendemos que es lógicamente Pablo. Tema: el retorno de Cristo. Es lo que la mayoría de Biblias de estudio tienen. Voy a hablar acá de la enseñanza generalizada de la venida de Cristo Jesús. La voy a parafrasear porque pienso que no tiene mucho punto o no objetivo de tenerla, porque no nos enseña algo que sea bíblicamente respaldado. Uno, la segunda venida de Cristo Jesús inicia, según nos han enseñado, desde el libro de Daniel, donde nos enseña que las 70 semanas es para la venida de Cristo Jesús. Lamentablemente, dentro de esta enseñanza enseñan que los judíos no recibieron a Cristo y por tanto, por ello existe esta enseñanza. Nos habla también de que el Señor viene a salvar a su pueblo, pero nos enseña que realmente Israel va a ser rodeada por las naciones, va a querer ser casi destruida cuando Cristo aparece en su segunda venida, porque en la primera venida solo vino por la iglesia, pero en su segunda venida viene por Israel. Y entonces nos dan una idea como que mezclan, podríamos decir, espiritualidad con materialismo. Y es ahí donde cuando nosotros entendemos la espiritualidad no encaja. Nos dan a entender el rapto, que es el primer suceso anónimo de Dios y que no desciende a la tierra. Nos dan la segunda venida, pero de eso hay un intermediario de 7 años de alegría, de gozo, 3 años y medio, perdón, de alegría y de gozo, y 3 años de persecución a los que no se dejen marcar y que de cierta manera pues puedan salvarse aún. Cuando estudiamos Pedro, que nos habla de la segunda venida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Pedro nos habla ahí. Voy a parafrasear un poquito de Pedro para dar a entender que esto no tiene, digamos, la enseñanza que hace un momento dije no tiene base. Porque Pedro dice que muchos dudarán en aquel tiempo sobre la venida de Cristo Jesús porque tardaría. Entonces, si el Señor va a tardar su venida para extender su misericordia, ¿qué objetivo tiene que dé 7 años más de salvación? Lo hablaba una vez con un pastor y me decía, es que el Señor es muy misericordioso, me decía él, por eso va a dar 7 años más. Pareciera que se me lo hace ver de esta manera, está bien, pero entonces no tendría sentido lo que Pedro está diciendo, que muchos van a dudar porque se tardó. Entonces quiere decir que lo que enseña Pedro no tiene sentido. Pero la tardanza, esos 7 años que os hablan no van a existir, porque la tardanza va a ser la extensión de misericordia que Dios va a dar, no los 7 años. Estoy tratando de hablar esto porque antes, créanme, yo recibí esta enseñanza, yo creía que había 7 años. Y bueno, para mí, gracias a Dios, nunca fue aquello de querer venir y decir, eso no es así. Es más, yo así la aprendí, la enseñé por un tiempo sobre la venida de Cristo Jesús, cómo iban a perseguir a las personas, cómo iban a hacer esos sucesos. Lógicamente con enseñanzas que a mí me dieron, y eso enseñaba. Pero un día, ya leyendo la Biblia, que era donde Dios me quería llevar a mí, llegando a la segunda venida de Cristo Jesús, el Señor me empieza a cuestionar a mí, que si yo creo esa enseñanza, y yo le digo que sí. Él me empieza a cuestionar y me dice que esa enseñanza no es real, y yo, ¿por qué dices eso? Si yo creo que pastores,
bueno, siervos que yo de cierta manera respetaba cuando venía el Evangelio, pues yo no sabía ni ABC de la Biblia, espiritualidad, nada de eso. Yo los miraba como unos grandes siervos de Dios porque era ignorante en muchas cosas y ellos enseñaban eso. Entonces, de cierta manera, no me atrevía a contradecir a personas. Créanme, hablar de ahorita de la segunda venida de Cristo Jesús, yo antes no lo hablaba, a mí me daba miedo porque creí que me iban a ver como loco, me iban a decir, no, ¿cómo estás contradiciendo a grandes siervos? Pero conforme fui y cuando empecé a desarrollar estas enseñanzas en algunas iglesias, me tocaba dar estas enseñanzas. Y casi siempre el Señor me decía, no enseñes lo que ellos enseñan, enseña lo que la Biblia enseña. Entonces, me tocaba hablar de esta manera que yo estoy hablando. Lógicamente, siempre decía, miren, esta es mi opinión, como dice al principio acá. Muchos que me oyeron, hermano, aprenda a exponer porque diga que esa es su opinión, no porque la opinión de la mayoría es esta. Esta es la postura de nuestra iglesia y usted está enseñando algo que usted dice. Bueno, está bien. Sería porque no quería buscar conflicto. Sucesivamente, hasta que el Señor me dio esa revelación que les hablé de cómo sucedió. Como que ahí agarré más fuerza, lo expuse más a las iglesias y les decía, bueno, me crean o no me crean, lean la Biblia, eso enseña la Biblia. Si ustedes quieren seguir creyendo esto de Daniel y de que cuando Israel esté rodeado va a venir Cristo, pero antes va a haber un rapto, van a haber 7 años, créanlo. Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿quieren ser engañados? Se han engañado. La Biblia nos da una enseñanza. Vean, lean. Y me ponía a leer y les decía, miren, como Pablo, ustedes no son hijos de la luz, ustedes no pueden estar durmiendo, ustedes no se pueden embriagar. Y Pablo hace lo mismo que Cristo. Habla de su segunda venida y empieza a recomendar que no se acomoden, que no sean hijos de la luz. Lo mismo que Cristo. Y cuando leemos Pedro, igual. Entonces digo, el Señor me dice, Cristo, mi primer testigo, segundo testigo Pablo, tercer testigo Pedro. Y yo, ellos están hablando lo mismo, no están hablando separados. Yo un día lo consulto con una persona y me dice, no, Cristo habló de su segunda venida, es cierto. Pablo habló del rapto y Pedro habla de la segunda venida. No es así. Entonces necesitamos entender todo ello para no ser engañosos. Acordémonos que el sistema satánico nos quiere engañar y la Biblia es la verdad que de cierta manera respalda lo que estoy hablando acá. Y espero que lo entiendas y que seas hijo de la luz y que no te des el chance ni acomodarte en el pecado, sino que cada día buscar a Dios como la Biblia lo enseña.